Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de nuestra escuela sabática y estamos en la lección número 9 que lleva como título Controversias en Jerusalén. Y lo que vamos a ver básicamente en esta semana es el capítulo número 11 y el capítulo número 12 del Evangelio de Marcos, como lo venimos ya estudiando hace varias semanas. Y en esta semana especialmente vamos a ver una serie de acontecimientos que tienen que ver nuevamente con los fariseos, los sacerdotes, y allí vamos a encontrar varias enseñanzas para nuestra vida práctica. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas también suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía, que te puedas suscribir al canal, que puedas compartir también este video allí en tus redes sociales y que puedas dejar un comentario. Entonces vamos a comenzar. Bueno, como ya dijimos antes, estamos en el capítulo número 11 y vamos a comenzar con una historia muy conocida que es la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Pero antes, déjame hacerte una aclaración. Todo lo que nosotros venimos estudiando desde el capítulo 1 al capítulo 11, más o menos cubre unos 3 años del ministerio de Jesús, casi el ministerio completo, o sea, 3 años y medio en realidad. Ahora, desde el capítulo 11 al capítulo 16, que es cuando termina el libro, todo eso encierra solamente una semana. O sea, que nosotros lo que estamos viendo de acá hasta el final de la lección son los últimos días del ministerio de Jesús aquí en la tierra. O sea que esos acontecimientos van a ser sumamente importantes, no solamente para los discípulos, que de hecho en esa última semana Jesús dejó las enseñanzas más importantes, sino también que lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? En esa última semana Jesús nos va a dejar una serie de lecciones que es importante que nosotros podamos hoy poder aplicar en nuestra vida. Y yo quiero leer algunos versículos del capítulo 11, a partir del versículo 1. Voy a leer la versión que está acá, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan este burrito? Y ellos le contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlos. Me llama la atención a mí la precisión profética, podríamos decir, de parte de Cristo al anunciar esto a los discípulos, ¿no? El hecho de saber en qué lugar y en qué momento iba a estar un burrito allí disponible e incluso que iba a salir al encuentro una persona, ¿no? Todo eso se cumplió al pie de la letra, así como Jesús ya lo había anunciado. Algo similar sucede cuando Jesús manda a sus discípulos a preparar el lugar para la última cena también, ¿no? O sea que en esos versículos vemos que Jesús no era una persona más, no era una persona normal, sino que Jesús era la combinación perfecta entre lo que es lo humano y lo divino, ¿sí? Jesús era 100% humano y 100% divino. Y nosotros podemos ver estos atributos, cómo interactúan, ¿no? Los atributos de la humanidad, los atributos de la divinidad durante el ministerio de Jesús, ¿sí? Luego de eso, dice así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tenían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente lo rodeaba
gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David, dicen, alaben a Dios en el cielo más alto. Así que Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los discípulos. Es increíble la entrada que Jesús hace a Jerusalén. O sea, él abiertamente ingresa a Jerusalén tal como lo hacían los reyes. Hay una cita que quiero compartir con vos que está en el día domingo allí. Es una cita que pertenece al deseo de toda la gente. Dice: 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Ahora Jesús no se iba a negar a recibir ninguna clase de honor, de reconocimiento, de alabanza, de gloria. Ahora él entraba realmente como el Mesías prometido. Ahora yo me pregunto, ¿no? Estas personas que estaban allí, lo estaban recibiendo a Jesús, estaban gozosos evidentemente, hacían exclamaciones alabando a Dios. Ahora, ¿qué estará pasando o qué habría pasado en las mentes de ellos en ese momento? ¿No? Ver al Mesías que ingresa, ¿qué expectativas habrá generado en ellos ver a Jesús entrando de esa manera a Jerusalén? Yo creo que muchos de esa multitud, por no decir la mayoría, tenían las expectativas humanas, ¿no? De que Jesús iba a asumir el trono, de que Jesús iba a empezar a cambiar el gobierno, la política, los iba a poder liberar al pueblo judío de la opresión romana que estaban viviendo en ese momento, que algo así iba a suceder, ¿no? Cuando en realidad Jesús vino con una intención totalmente diferente. Él vino a liberar, sí, pero a liberarnos de la opresión del pecado, a salvarnos. No vino a cambiar situaciones materiales, políticas o sociales, ¿sí? Entonces, me hace pensar esta cita, ¿no? Especialmente en esos versículos donde aparecen las palabras de estas personas, el gozo con el cual lo reciben a Jesús. A ver, ¿de qué manera o qué expectativas nosotros tenemos a Jesús cuando lo recibimos en nuestra vida? Puede ser que en un comienzo, puede ser que en ese tiempo, cuando vos estás conociendo a Jesús, vos lo recibas a Jesús con toda la alegría del mundo, con todas las expectativas. Pero pensemos cuáles son nuestras expectativas o qué es lo que queremos realmente de Jesús. ¿Qué clase de bendición estamos buscando de parte de Dios? Yo sé que Dios, cuando quiere bendecirnos, nos bendice en todo lo que Él quiere, ¿no? Ya sea material, espiritual. Las bendiciones materiales no son malas para nada. Yo creo que Dios nos da bendiciones materiales también. Pero no siempre es la prioridad de Dios bendecirnos en forma material. No es la primera, lo principal que Dios quiere hacer en nuestra vida, cambiar nuestro entorno o nuestra forma de vida aquí en la tierra. O sea, si bien es cierto que Él quiere cambiar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra conducta, todo eso Él lo quiere cambiar para asemejarnos a Él, puede ser que eso Él lo haga sin necesidad de estar justamente tocando lo que es la parte material, ¿no? Entonces, si nosotros vamos con expectativas de que yo acepto a Jesús y las cosas me van a ir bien, o voy a empezar a mejorar en esto, o voy a tener un mejor trabajo, puede ser que Dios te lo dé porque Él tiene el poder para hacerlo, pero no creas que eso es lo único que Él quiere hacer, que Él quiere darte bendiciones materiales. Él por sobre todo quiere darte la salvación, la vida eterna. Y si para lograr eso es necesario mantenernos en una posición que tal vez nos resulte difícil o incómoda, Dios lo va a hacer, porque para Él lo primero es salvarnos del pecado, salvarnos de este mundo, ¿sí? Por eso me hizo pensar mucho esta entrada, ¿no? Jesús entraba a Jerusalén ya en esa última semana, la gente lo recibió, pero ¿cuáles son
nuestras expectativas? ¿Cuál es tu expectativa acerca de Jesús? Bien, lo siguiente que encontramos allí en el capítulo número 11 es a partir del versículo 12, donde Jesús hace una acción un tanto especial, ¿no? Dice que al día siguiente Jesús, cuando salía de Betania, tuvo hambre, ¿sí? Hablábamos recién de cómo interactuaban, ¿no? Tanto la humanidad como la divinidad en una sola persona. Por un momento vemos manifestaciones que nos muestran lo divino que era Jesús, y por otro lado vemos también manifestaciones que muestran lo humano, las necesidades, como el hambre, el sueño, el cansancio, ¿no? Acá vemos a Jesús teniendo hambre, y ahí va a ser algo que no lo hace una persona, un humano, ¿sí? Dice el versículo 13, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús le dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos oyeron. Ahora nos vamos a dar cuenta que cuando vuelven a pasar los discípulos por ese mismo lugar, encuentran que la higuera se había secado, ¿sí? Por ejemplo, dice el versículo 19, esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad, y a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Y Pedro recordó que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Y entonces Jesús ahí aprovecha esa situación para hablar sobre la oración, sobre la fe. Pero es interesante lo que sucede con la higuera, ¿no? ¿Qué lección Jesús habrá querido dejar a los discípulos, y qué lección hoy Jesús quiere dejarnos a cada uno de nosotros a través de este acto que tiene allí como protagonista a una higuera, una planta, ¿no? Todos me imagino que conocen cómo es una planta de higuera. Yo cuando era chico vivía en una casa donde teníamos varias plantas de higuera, y la verdad que en primavera, verano es una planta muy hermosa, tiene hojas grandes, el fruto de la higuera es sabroso, ¿sí? Y Jesús dice que cuando ve la higuera de lejos la ve frondosa, con muchas hojas, pero cuando llega no tenía frutos, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna forma impulsa a Jesús a decir esas palabras para que esta higuera se seque y no dé más fruto. Y no solamente esa temporada, sino la higuera murió, se secó desde la raíz, dice. ¿Cuántas veces nosotros las personas somos higueras frondosas, ¿no? Higueras que damos una apariencia de sabiduría, de consagración, de santidad, de buena persona, pero cuando nos acercamos a Jesús, o más bien Jesús se acerca a nosotros y empieza a ver realmente cómo en nuestra vida se encuentra con que no tenemos frutos, no tenemos realmente los frutos del Espíritu Santo, y solamente quedamos en una apariencia. Qué triste que es que muchas veces los cristianos caemos en esto, ¿no? Estamos tan preocupados por nuestra apariencia, tan preocupados por lo que los demás piensan acerca de nosotros, por querer dar una imagen, que dejamos de preocuparnos por aquellas cosas importantes, que son aquellas que suceden en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente. Para que esto suceda en nosotros, debemos dejar que Jesús haga una limpieza en nuestra vida, una purificación, que es la historia que aparece en el medio de ambos acontecimientos, ¿no? Allí en el versículo 15, Jesús dice que luego de haber maldecido a la higuera, él entra al templo y se encuentra con que en el templo estaban vendiendo, haciendo negocios. Jesús expulsa a las personas allí, y Jesús les dice allí a los oyentes, ¿no? Las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Familia, necesitamos que Jesús haga este proceso en nuestra vida, que Jesús haga esa limpieza, que nos ayude a quitar todas esas cosas malas que nos mantienen simplemente
en ser una planta frondosa de muchas hojas de apariencia, cuando en realidad necesitamos descubrirnos delante de Dios, de Cristo, y que Él pueda ayudarnos a que realmente podamos tener los frutos que Él desea que cada uno de nosotros podamos llevar. Al día siguiente que Jesús hace la purificación o la limpieza del templo, dice la palabra de Dios allí en el versículo 27, ¿sí? Dice que cuando Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? Le reclamaron, dice allí, ¿no? ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Refiriéndose a lo que Jesús había hecho hacía unos instantes. Y Jesús le dice, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si me contestan una pregunta, respondió Jesús, ¿la autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Le dice Jesús a este grupo de personas. Y ellos discutieron el asunto unos con otros y pensaban, ¿sí? Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían el temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta de los fariseos dirigida a Jesús era una pregunta que encerraba una trampa. La idea de ellos era justamente poner en aprietos a Jesús al dar una respuesta y declarar con qué autoridad Jesús estaba haciendo lo que hacía. Ahora, me llama mucho la atención a mí cómo Jesús insiste no solamente en dejar al descubierto a las verdaderas intenciones de los sacerdotes, los fariseos, sino que después de esto Jesús cuenta una historia, un relato, una parábola, que ya la vamos a repasar, que tiene que ver con los labradores malvados, ¿no? En esa historia, en esa parábola, Jesús muestra cómo de alguna manera, ¿no?, aquellos que deberían haber cuidado, protegido, recibido las bendiciones de Dios, el conocimiento y impartido al pueblo, en este caso los fariseos, ¿no?, eran los primeros que deberían haber guiado al pueblo hacia Dios, cómo se pusieron en contra del Padre, incluso enviaron a matar me estoy refiriendo a la parábola, ¿no? Enviaron a matar a los enviados y finalmente al Hijo, ¿no? Y todo eso Jesús lo declara haciendo una referencia a la situación actual de los fariseos. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿no? Hasta el último momento del ministerio de Jesús, Jesús intentó de alguna manera hacer cambiar las perspectivas, la visión de estas personas. No es que Jesús los vio como enemigos, como personas que se oponían a Él y se mantuvo en esa posición. Él hasta el último momento les dio oportunidades a estas personas para que realmente se les caiga la venda de los ojos, para que realmente puedan reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Y realmente, a ver, si se hubiera dado estas cosas, ¿no? Imagínate que los sacerdotes, los fariseos, los líderes religiosos hubieran realmente reconocido y aceptado a Jesús como el Mesías. Yo no sé, no quiero especular mucho en cuanto a cómo hubiera sido el desenlace del ministerio de Jesús. Nosotros sabemos hoy por medio de la Biblia que Jesús es entregado por los judíos a los romanos y los romanos llevan a cabo la ejecución de Jesús en la cruz, ¿no? Ya proféticamente ya estaba declarado que iba a ser de esa manera. Ahora, el hecho de que esté proféticamente ya anunciado, a ver, no significa que sí o sí va a ocurrir de esa manera, o sea, porque si no ahí se pierde el libre albedrío que Dios nos da a cada una de las personas. Es como que este grupo de personas iban a estar condenados a ese fin. Ahora, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran cambiado, o se hubieran dado cuenta realmente de qué es lo que estaban a punto de hacer? Yo no sé cómo hubiera sido la historia en ese momento, ¿no? Pero seguramente hubiera sido muy diferente.
no sé, me gusta pensar a mí, ¿no? Esto es algo mío, no estoy usando ninguna base bíblica ni ningún escrito de Elena de White para decir esto, no, pero es un pensamiento recurrente mío. Eh, ¿Cómo hubiera sido la muerte de Cristo en ese contexto de haber sido aceptado y reconocido por su pueblo? Yo no sé si el sumo sacerdote lo iba a llevar a Jesús al templo e iba a llevar a cabo él el sacrificio por su propia mano, el sacrificio de Jesús como si hubiera sido un cordero. No lo sé, tal vez sí, tal vez no lo sé. Pero yo creo que Jesús, al insistir con estas personas, es porque ellos tenían también otro camino. No es que solamente les quedaba esto de ponerse en contra de Jesús y llevar a cabo la entrega, sino que Dios le dio la posibilidad a ellos de tomar una decisión, y hasta el último momento de su vida, hasta el último momento de su ministerio, Jesús insistió en esto, ¿no? Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Jesús nos da oportunidades, se acerca, el Espíritu Santo actúa en nuestra vida. Somos nosotros finalmente los que decidimos continuar en nuestra posición o decidimos de alguna manera someternos a Cristo y bueno, dejar que su voluntad se pueda hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te dejo esto para que podamos pensar. A mí me hizo reflexionar mucho en eso, ¿no? En lo grande que es Dios, en darnos las oportunidades para que cada día podamos de alguna manera tomar la dirección correcta en nuestra vida. Bueno, después de que Jesús tuvo esas palabras de advertencia hacia los líderes religiosos de aquel entonces, cuenta el Evangelio que nuevamente, ¿no?, los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidario de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. O sea, desde el momento que Jesús entra a Jerusalén, estaban allí atentos, ¿no? Ante cualquier mal movimiento que haga Jesús, ya era un motivo para acusarlo frente a los romanos. Entonces los sacerdotes, los fariseos estaban allí, viendo qué es lo que podrían hacer, qué trampa le podían poner a Jesús para encontrarle algo, porque no había nada que justificara justamente eso que ellos querían lograr con Jesús, ¿no? Entonces, dicen que los fariseos envían, ¿no?, a una persona, a Jesús. En el versículo 14 dice: Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Siempre me llamó la astucia con la que ellos hacen esta pregunta a Jesús, ¿no? Primeramente halagándolo, ¿no? Como buenos colportores, lo primero que ellos hacen es halagar a la persona, hacerla sentir bien, ¿sí? Sabemos lo honesto que eres imparcial, no tienes favoritismo, enseñas con verdad el camino de Dios. Bueno, ahora sí, dinos, ¿es bueno que paguemos tributo al César? O sea, lo estaban poniendo en una situación donde sea cual fuera la respuesta que Jesús diera, iba a quedar, como quien dice, en una posición adelantada a Jesús, ¿sí? Entonces, dice el versículo allí, al final del versículo 14, Jesús se dio cuenta de su hipocresía. O sea, se dio cuenta que todas esas palabras, todos esos halagos, realmente había una intención demoníaca detrás de cada una de estas palabras. Y Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿por qué intentan atraparme? Yo solamente al leerlo, la verdad que esto es como una puñalada al corazón, ¿no? Esas palabras de Jesús, ¿por qué intentan? ¿Por qué insisten en tenderme la trampa? Jesús le dice: muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y dice, su respuesta los dejó totalmente asombrados.
Qué respuesta impresionante que da Jesús acá, ¿no? Una respuesta en donde realmente Él pone en el lugar que corresponde a Dios y las responsabilidades civiles que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros somos ciudadanos de este mundo, ¿sí? Nuestra ciudadanía es celestial, no debiéramos conformarnos con la ciudadanía terrenal, pero no podemos dejar de decir que vivimos en este mundo, nos movemos en un marco político, social, donde de alguna forma también se exige de nuestra parte cierto compromiso para que todas las cosas funcionen, ¿no? O compromiso, responsabilidad, como querramos decirlo. Entonces, hay responsabilidades que nosotros tenemos también hacia el gobierno, hacia la sociedad. Entonces, todo eso tiene su valor hasta que quiere ponerse delante de Dios, ¿sí? Hasta que eso no se superponga delante de Dios, hasta que no ponga en compromiso nuestra lealtad a Dios, nosotros tenemos que ser responsables con las leyes civiles que justamente nos manejamos acá en este mundo, ¿sí? Entonces, no por ser cristiano nos desligamos o nos ponemos en contra del gobierno, de la política. No, no, nosotros tenemos que manejarnos con orden, con respeto, siempre. Ya va a haber un momento donde las cosas se van a cruzar y ahí vamos a tener que tomar decisiones importantes. Pero mientras eso no suceda, Dios quiere que le demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos ahí ya finalizando. Después de esas palabras que Jesús tiene con los sacerdotes, con los fariseos, con los líderes religiosos, ¿no? Después de haberlo querido entrampar y armarle toda una estrategia en decirle si había que dar o no lo que le correspondía allí al César, ¿sí? Si era importante dar tributos o no. Si eso ya te pareció un poco complicado o muy rebuscado de parte de los sacerdotes, fíjate con lo que vienen ahora a Jesús, ¿no? Algo totalmente rebuscadísimo. Dice, después se acercaron a Jesús, estoy leyendo versículo 18. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a su esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, y acá viene la pregunta, ¿no? Supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Y por último la mujer murió, ¿no? Fíjense lo que le están planteando a Jesús, qué situación. O sea, si esto fuera real, yo desconfiaría de la mujer primeramente, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Que todos los hermanos murieron, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le estaban planteando a Jesús en ese momento, ¿no? Fíjense en la pregunta que viene ahora, ¿no? Entonces ellos dijeron, dinos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ellos. O sea, cuando estas personas se vuelvan a levantar, ¿no? En el momento de la resurrección. Ahora, ¿quién va a ser el esposo legítimo de esta mujer? Porque todos estuvieron con ella, todos se casaron, eran la misma sangre, o sea, una pregunta, o sea, un planteamiento bastante rebuscado, ¿no? Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza ardiente? Mucho después que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. De alguna manera Jesús abre una pequeña ventana para que empecemos a ver y a saber cómo será la vida eterna, ¿no? Cómo serán nuestras relaciones en la vida eterna.
Y Jesús deja en claro que en el cielo no va a haber esto de marido, esposa, ¿no? Porque seremos como los ángeles. Yo no sé cómo es la relación entre los ángeles, pero sí uno puede ver que la idea de Dios es que seamos una gran familia. Yo creo que las familias que vamos a ir constituidas de acá, vamos a- a seguir manteniendo esa unidad, ¿sí? Pero ya va a ser todo tan diferente, nuestra mentalidad. eh, o sea, vamos a ser una gran familia en el cielo, donde vamos a estar unidos en amor, en Cristo, lo vamos a ver a Dios con nuestros propios ojos, vamos a tener toda una eternidad para conocer a nuestros hermanos, porque nosotros usamos mucho la palabra hermanos aquí en la tierra cuando estamos en la iglesia, pero es difícil tener relación con alguien como hermanos, ¿no? A veces usamos esa palabra, pero como una formalidad, ¿no? Allá realmente vamos a poder conocernos, amarnos, pasar tiempo, disfrutar. Vamos a ser realmente hermanos en Cristo, vamos a tener un solo Dios, nuestro Padre, que va a estar con nosotros durante la eternidad. Bien, la última historia, la última pregunta, la última trampa que querían ponerle a Jesús se registra en el versículo 28 y dice así. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora, esta pregunta que le hace este maestro de la ley no era una pregunta formulada así espontáneamente. O sea, esta pregunta era una pregunta donde entre los sacerdotes, los fariseos, los teólogos de aquel tiempo, hablaban y debatían mucho, eso incluso hacían reuniones solamente para debatir, ¿no? Y esta pregunta generalmente ponía en aprietos a cualquiera, ¿no? Ahora, Jesús le contesta, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, y está acá, eh, está recitando lo que aparece en el libro de Deuteronomio, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y el maestro de la ley le responde, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, todo mi entendimiento, todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuanto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. A ver, esta declaración que hace esta persona, agregando la respuesta de Jesús cuando dice, eh, esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley, realmente a Jesús le llamó mucho la atención, ¿sí? Por eso Jesús dice, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. O sea, este hombre realmente entendía lo que Jesús estaba tratando de decir y posiblemente él lo llevaba a la práctica también eso, ¿no? El amar a Dios por sobre todas las cosas, el amar a su prójimo. Y Jesús acá le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué pasaría si Jesús te dijera a vos, no estás lejos? Si Jesús dice no estás lejos es porque estaba cerca, ¿sí? Muy cerca. Entonces este hombre estaba casi alcanzando, como quien dice, la salvación. Dice, no estás lejos del reino de Dios y termina de esta manera, ¿no? Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerles más preguntas. Qué importante que entendamos nuestra vida de relación con Dios de esta manera, ¿no? Darle a Dios nuestra devoción, darle a Dios nuestra fidelidad, darle a Dios nuestro compromiso,
darle a Dios nuestro amor, nuestro servicio, nuestra lealtad. O sea, Dios, ¿qué requiere de cada uno de nosotros? Todo. Dios quiere todo. Porque si nosotros entendemos que dándole a Dios todo, lo ganamos todo, ¿sí? Si le entregamos a Dios todo, nosotros ganamos todo. Lo otro, que también es parte de la ley, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, también va a salir en forma natural. No vas a tener que estar vos mostrando una apariencia, como decíamos recién, de la higuera, ¿no? Llena de hojas, pero no teniendo fruto. O sea, cuando nosotros mantenemos una relación realmente con Dios, todo lo demás viene por añadidura, Mateo 6, ¿no? Entonces, lo que marca nuestra relación con Dios es justamente esto, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos o cómo tratamos a las personas. Cuando decimos yo amo a Dios, yo a Dios lo respeto, lo obedezco, pero vivimos peleándonos con los demás o maltratando a las personas, evidentemente hay algo ahí que no se está entendiendo, que no está funcionando bien. Entonces, las dos cosas tienen que tener allí cierto sentido, ¿sí? Esto es obviamente algo que lo produce Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso me pareció muy interesante esta lección donde vimos a partir de estas historias breves, ¿no? Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y lo que Él quiere también ofrecernos a cambio de esto, ¿no? Que no es otra cosa que una vida eterna, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, en la presencia misma de Él, que no es poca cosa, ¿sí? Es todo, es lo que más nosotros necesitamos. Por eso, familia, necesitamos prepararnos y aprovechar el tiempo que el Señor nos está dando ahora, ¿sí? Vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y nos ayude en esto. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento, por habernos permitido repasar estas historias que nos hacen bien, Señor. Podemos nosotros sacar de ellas muchas lecciones para nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Padre, pidiéndote que tú nos ayudes a poder aplicar todo esto en nuestra vida y que también podamos prepararnos, Señor, para ese momento cuando tú pronto vengas a buscarnos. Nos ponemos en tus manos una vez más y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que Dios los bendiga. Nos vemos la semana próxima. No te olvides de suscribirte a este canal, de compartirlo también allí con tus amistades en tus redes sociales y también de dejar un comentario. Así lo puedo leer. Te mando un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Dios, y ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mira. Hola. ¿Llegaste del jardín, mi amor? ¿De la escuelita?